Buenos días, iniciaremos con nuestras clases, por favor. Bueno, por favor, si serían tan gentiles en indicarme de que si se ve en sus computadoras la siguiente diapositiva. Confirmarme, por favor. Se ve, ingeniero. Gracias. Entonces, aquí vamos a ver filtros Butterworth. Es algo especial los filtros Butterworth. Es muy efectivo y es por eso es que se lleva, digamos, en circuitos pasivos. Este sería el último tema. Mañana hay que hacer un repaso general, van a ser con la ayudante, y el próximo lunes vamos a dar el examen, como habíamos quedado. Muy bien. Entonces, la síntesis, ustedes ya tienen buena base aquí. El nombre simplemente cambia, ¿ya? Entonces, dice, siempre se está hablando 1 sobre raíz de 2, que esto equivale a menos 3 dB. Quiere decir 20 por logaritmo de 1 raíz menos 3 dB. Siempre está trabajando en eso. Pero también podemos trabajar a menos 6 dB, a menos 10 dB. Tengo clases. ¿Ya? Entonces tenemos una frecuencia de corte, a medida que aumenta el orden de los filtros, se incrementa la pendiente. Bueno, estos ustedes pueden leer. Y además ya tenemos principios de cómo cambiar estos 6, 10 dB, es para la función de transferencia. Entonces tenemos esto, ¿ya? Esta es una función de transferencia, y aquí tenemos un número par, número impar, todas esas cosas en el numerador hay que considerar. Aquí tenemos el numerador y el denominador, la función de transferencia. Circuitalmente son redes de tipo Cowell y se presentan dos tipos de casos. El caso A con R en la fuente y el caso B con R en la carga. Entonces, caso A. Entonces, ahí está la resistencia en la fuente. Aquí está lo que vamos a aplicar, ¿no? Y aquí es TLC y aquí es la salida. Entonces, el caso B, con la resistencia en la salida. Aquí tenemos la entrada, TLC, impedancia de salida. En ambos casos, la referencia es la misma, ¿ya? B2 sobre BI, ZI, 1 más ZI por TLC. Asimismo, TB, o sea, la función de transferencia, es N numerador,
Y aquí el denominador lo dividimos en dos partes, parte par y parte impar, exactamente como el que hemos visto para los otros casos, que iba de la parte de salida hacia la parte de entrada. En cambio, este es de la entrada hacia la salida. O sea, es totalmente distinto. Para los casos A y B se aplica lo siguiente. Cuando n es par, cuando esto es par, se divide por el denominador par. O sea, pues, si es par, se divide por este par del denominador. Lo mismo, exactamente lo mismo como el que hemos hecho la anterior vez. Cuando n es impar, se divide por el denominador impar. Lo que hemos visto anterior y hemos hecho la síntesis, cuando esto era par, se dividiría entre el impar. Ahora no. Si este es par, se divide con el par. Si este es impar, se divide entre el impar. Entonces, ahora, hay dos formas. Cuando esto es la resistencia a la entrada, ¿no es cierto? Entonces, dicen los circuitos pueden ser, cuando es par, este es el tipo de circuito que va a salir. El primer valor está aquí, segundo valor, primer valor, segundo valor, o sea, va de aquí hacia acá. Cuando n es impar, cuando es n impar, pero estamos siempre con la resistencia del generador, con la resistencia a la entrada. El circuito puede ser así. El caso B, los circuitos pueden ser n igual par. Entonces, cuando n es par, pero lo que estamos viendo es la resistencia en la carga, a la salida, ¿no es cierto? El circuito puede ser así, con resistencia a la salida, y cuando n es impar puede salir, fíjense la diferencia. Inicia con una bobina y en el otro caso inicia con un capacitor. Pero en concreto, los filtros Butterworth tienen 4 posibilidades de poder hacer el dimensionamiento, o sea, la síntesis. Entonces, cuando la resistencia está en el generador, o sea, a la entrada, por eso dice la resistencia a la entrada, tenemos dos casos. Cuando el n o el numerador es par y cuando el numerador es impar, en los dos casos. Cuando estamos hablando en el caso B, la resistencia a la salida, también tenemos exactamente lo mismo. Cuando el numerador es par, cuando el denominador es impar. Entonces, en esto tenemos 4 casos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este S, si ustedes ven, ¿es par o es impar? Es impar. El denominador, escogemos todos los números pares y los elementos impares. Entonces, como el numerador es impar, hay que dividir por el denominador impar. Esto es lo que tenemos. ¿No es cierto? Impar. Impar. El denominador par aquí está como un numerador y aquí se vuelve 1. Y tenemos la síntesis que hay que hacer es ahora de esto. Aquí aparecemos y ordenamos y hacemos la división continuada. Ahí está la división continuada. Primer valor, segundo valor, tercer valor y cuarto valor. Este primer valor, así tal como se ve, es una bobina. Entonces el circuito es así. Aquí está. ¿Ya? Entonces con R a la salida. Aquí está. Mediante el siguiente ejemplo y con la R a la salida se realizará la aplicación. Entonces ya cuando se hace la síntesis tenemos esto así. Primero, ¿qué es? 0,38. Aquí está así. Que es una bobina. Luego es un capacitor. Luego una bobina y luego un capacitor. No. Esto está mal. Esto está mal. Tenemos que comenzar con la bobina aquí, bobina aquí, capacitor aquí. Esto es de adelante y la R a la salida. La división continuada del circuito será de atrás para adelante. No, eso es esta mentira, es eso. O sea, no es así.
Tiene que comenzar la bobina aquí, luego capacitor, luego bobina, capacitor y luego recién la resistencia. Creo que me he equivocado yo acá. Espera un minutito, por favor. Señor, quiero llevarlo a la casa, ¿cuánto vale la pero lo que llevas, puede con nosotros. Cualquier día lo puede buscar. Hoy no lo compra, pero si el canal, ahora vaya probando. Siga probando canales. Los canales son HD o canales de ahí, pero la calidad tiene que ser mucho mejor. Bueno, que quede claro. Eso tiene que estar al principio, la bobina, luego capacitor, luego bobina, luego capacitor y la resistencia, ¿ya? Esto no está muy bien. ¿Por qué no está muy bien? Porque lo que sale primero es esto. Este es el valor que sale aquí. Entonces, lo que estamos colocando aquí es esto. Eso está mal. Se coloca esto primero, luego el segundo. Y aquí está apareciendo el 1.5315S. Esto, sale un capacitor. No está bien este gráfico. Se los voy a mandar, lo voy a revisar bien y se los voy a enviar a ustedes por el Classroom. Voy a corregir esto. ¿Están de acuerdo con esto? Fabricio, Carlos, Elmer. Sí, ingeniero. Ya, vamos a modificar eso, en el visual se los voy a mandar ya el correcto circuito, ¿ya? Algo ha pasado ahí. José Carlos. Micael. Inge. Ya, entonces, mañana van a hacer un repaso. Voy a hablar con la ayudante, un repaso general tienen que hacer de todito. Y el día lunes estaríamos dando el parcial, pero presencial, ¿está bien? Está bien, Inge. ¿Sí? Félix. Sí, está bien, Inge. Listo, entonces el día lunes vamos a dar el parcial y yo voy a mandar enseguida, voy a corregir esto y voy a enviar, ¿ya? Con eso estaría acabado para este segundo parcial. Estudien bien, pasen el examen, ojalá que mantengan el mismo estatus, o sea, los mismos valores que han sacado, ¿ya? Han habido hasta 100 en este caso. Ahora veremos, ojalá, un poco fregado de síntesis. Yo les voy a rogar, por favor, de que manejen su calculadora. Puede venir en quinto grado. Quinto grado su factorización ya no es tan fácil. Sexto grado tampoco para la síntesis. Lo más importante es una buena calculadora para hacer o sea, normalmente lo que hacemos es factorizar, tanto para encontrar los ceros y los polos. No se olviden que siempre hay que verificar, primero, si es Hurwitz. Segundo, si es LC o es RC o es RL. ¿No es cierto? Ya saben que cuando es RC solamente está en la parte real, los polos y los ceros. Cuando es LC solamente está en la parte imaginaria, los polos y los ceros. Bueno, jóvenes, no os cansaré más. Lo que pasa es que hubiéramos comenzado más antes, pero me he equivocado. Les cuento que me he equivocado porque había habido un tal Fernando, ¿no es cierto? Y aparecía con ETN 402, yo estaba mandando todos los mensajes y no veía nada. Y comienzo a chequear y resultados de que este Félix había sido pues del anterior
del anterior semestre, que ya ha vencido. Entonces, otra vez he tenido que hacer las copias, un poco, porque sucede que estaba con muchas reuniones y estoy un poco medio aturdido, definitivamente. Jóvenes, entonces nos vemos el día lunes. Mañana van a pasar un repaso completo, le van a exigir al ayudante que haga ejercicios. Bueno, que tengan toda esta semana bien y nos vemos el día lunes. Vamos a dejar de presentar.